Bueno, la clase creo que se está grabando ahora. Voy a compartir la pantalla. Lo que no sé es por qué sale tan pequeñito esto. A ver. Ah, bueno, yo creo que ya se está viendo toda la pantalla, ¿no? Sí, sí. Sí, entiendo que se está viendo toda la pantalla. Muy bien. Estupendo. Bueno, pues ya podemos empezar. Esto es que había unas personas que no podían venir. Decidme, a ver, preguntas. En el Q3, Sí. en el vídeo lo hace con logaritmos. Sí. Si lo queremos hacer con logaritmos. Pues simplemente no transformáis la variable dependiente. Mirad. Mirad. Mirad, este es un archivo, es un problema como el vuestro, en el que la persona, bueno, pues ha tomado como variables explicativas del precio de las casas, no sé qué barrio es, pero ha tomado baños 1, es decir, si tiene un baño, si tiene 2 baños. Después, la tercera variable que falta sería si tiene más de 2 baños. ¿De acuerdo? Después tenemos aquí habitaciones 1, 2 y 3, y después más de 3. Tenemos el logaritmo de los metros cuadrados, el logaritmo del precio, los metros cuadrados, el precio, planta alta, planta baja, y luego hay una planta media, y las otras son trastero, T, y otras son variables que hemos ido creando, ¿vale? Aquí están las ecuaciones 1, 2 y 3 que creamos. Mirad, si en la ecuación 1 yo he puesto como variable explicativa el logaritmo en este caso, LP, ¿de acuerdo? Pero podía haber puesto variable explicativa simplemente P. Y hacerlo todo con variable explicativa P. Obviamente, la variable que yo recojo de los datos es la variable P. Después, la variable logaritmo de P es una variable que yo transformo aquí dentro de Views. Eso lo sabéis, ¿no? La puedo transformar dentro de Views o la puedo transformar en Excel, pero no merece la pena hacerlo en Excel. Lo hago aquí directamente. Entonces, eso lo decido yo. ¿Y en función de qué lo decido? Pues yo voy a preferir siempre que pueda aplicar logaritmos, porque el logaritmo es una transformación, digamos, muy conveniente para un económetra, porque induce normalidad e induce homocedasticidad. Es decir, la normalidad y la homocedasticidad son 2 propiedades, 2 características que yo quiero para mi épsilon. Y no hay de olvidar nunca que la épsilon es una parte de la variable dependiente, en este caso P, o logaritmo de P. Entonces, si logaritmo de P ya es normal y es homocedástica, pues entonces la épsilon, que es una parte de P, probablemente lo sea. De alguna manera estoy favoreciendo
el cumplimiento de esos supuestos que después voy a tener que comprobar. ¿De acuerdo? Yo sé que utilizando logaritmo de p, la interpretación de los coeficientes es distinta. Pero eso no me preocupa. Simplemente hago la interpretación correcta, dependiendo de la variable dependiente que tengo y de las variables explicativas que tengo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Mirad, vamos, ¿queréis que hagamos este ejercicio con P? Con LP. Con LP. También podríamos haber intentado explicar, en vez de los metros, perdón, en vez del precio, podríamos haber tratado de explicar el precio por metro cuadrado. Vamos a hacer algo distinto a lo que hicimos un poco el otro día, y algo distinto a lo que tenemos grabado, ¿no? Y que podéis visualizar otra vez. Esta clase, como va a estar grabada, la podéis visualizar también todas las veces que queráis. ¿De acuerdo? Realmente... ¿Cómo? No, lo íbamos a hacer, vamos a hacer un poco como queráis, pero vamos a ver, yo creo que lo más conveniente es hacerlo con LP. LP porque es la variable que vais a querer utilizar. Con LP o bien la variable logaritmo de precio por metro cuadrado. Bueno, vamos a hacerlo con LP primero. Vamos a hacerlo con LP. Mira, haríamos lo siguiente. Voy a quitar de aquí todas las variables. Voy a quitar aquí todas las variables que he ido creando. Esto es el archivo tal cual. El archivo tal cual lo tendríamos cuando empezamos el ejercicio, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es decidir, a ver si encuentro esto. ¿Dónde está la...? Mira, lo primero que tengo que hacer es especificar el modelo que voy a utilizar. Va a ser el logaritmo del precio de la casa. Lo voy a poner como función de baños 1, baños 2, habitación 1, habitación 2, habitación 3, trastero. ¿Qué más había? Un momento, a ver. Trastero, planta alta, planta baja y metros cuadrados. Planta alta, planta baja,
planta alta, planta baja, metros cuadrados. Más epsilon t. ¿De acuerdo? Esta especificación es un tanto arbitraria en el sentido de que he decidido yo tomar logaritmos por esas razones que os he dicho antes, pero no he tomado logaritmos, por ejemplo, de los metros cuadrados, que podía haber tomado logaritmos de los metros cuadrados. Obviamente la interpretación del beta 10 en este caso será distinta a si tomo logaritmos en metros cuadrados o no lo tomo, o tomo logaritmos en precios o no lo tomo, ¿de acuerdo? En este caso, la interpretación de beta 10 sería si los metros cuadrados aumentan en una unidad, entonces beta 10 por 100 será en porcentaje lo que aumente el precio de la casa. Es decir, P sub T. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si beta 10 fuera igual a 0,05, pues entonces por cada metro cuadrado, el precio de la casa aumentaría un 5%. ¿Entendido? Si en vez de metros cuadrados hubiera tenido logaritmo de metros cuadrados, entonces el beta 10 hubiera tenido otra interpretación. Por ejemplo, si beta 10 hubiera sido 0,3, entonces esto hubiera querido decir que si los metros cuadrados aumentan un 1%, entonces el precio de la casa va a aumentar un 0,3%. Tiene que multiplicar por 100. ¿De acuerdo? Bien, eso es a lo que me refería con tomar logaritmos, no tomar logaritmos. En una variable, en otra, va a cambiar el significado de los coeficientes, pero nada más. ¿Vale? Bien, entonces hemos decidido estimar o hemos decidido especificar este modelo que tenéis aquí y por lo tanto estimarlo. Vamos a ver cuáles son los efectos de cada una de esas variables sobre el precio. ¿Vale? Bueno, pues nos volvemos a eViews y vamos a especificar ese modelo. El objetivo es el mismo que tenéis que cubrir en el trabajo. Es decir, llegar finalmente a, conocer esos betas. Digo conocer esos betas y empleo esa palabra aposta. No se pueden calcular. Y lo que vamos a querer hacer es, pues aproximarlos. Un poco ver hasta qué punto podemos llegar a conocer esos betas, el valor que pueden tomar, en torno a qué valores van a estar cada uno de ellos. Y ver si en particular algún beta de esos podría ser 0 o no. Si toma un signo positivo o no. O toma una determinada magnitud que se ajusta a lo que uno espera. ¿Entendido? Bien, bueno, pues entonces esta tarea es algo estándar en este caso. Lo primero que hacemos es especificar el modelo o estimar el modelo que hemos especificado en la pizarrilla, ¿no? New object, y aquí lo llamamos ecuación 1, EQ1, ¿no? Y entonces decimos, fijaos, aquí vamos a tomar el logaritmo del precio, ¿no? Pues podemos haber creado la variable antes, si queremos, o la podemos crear ahora sobre la marcha. Si hacemos log, paréntesis, P,
paréntesis, la creamos sobre la marcha. ¿De acuerdo? EBIUS, cuando ve eso, inmediatamente lo primero que hace es transformar el logaritmo. Después le ponemos una constante y después las variables que hemos ido diciendo. VA1, VA2, HB1, HB2, HB3, M2, PAL y PBA, ¿no? PBA y T, el trastero, ¿no? ¿Cómo? ¿Una G? Ah, una G, eso debe ser de garaje. Garaje. ¿Vale? Que bueno, no lo especificar en otro modelo, pero tendrá su beta correspondiente, ¿vale? Bien, entonces lo que hacemos, lo primero es estimar el modelo. Ya lo tenemos estimado. Lo tenemos estimado y ni siquiera miramos a los coeficientes aquí. Lo que queremos hacer aquí es comprobar si el término de error, los épsilons, pues cumplen con los supuestos requeridos. Es decir, lo primero que vamos a hacer una vez estimado el modelo es comprobar que epsilon sub t se distribuye normal 0 sigma cuadrado para todo t y además que la covarianza entre epsilon t y epsilon s es igual a 0 para todo t distinto de s. ¿Cómo se llama este supuesto de aquí abajo? No autocorrelación, ¿vale? Y este supuesto, el supuesto de no autocorrelación, es un supuesto que cuando trabajemos con datos de sección cruzada siempre se va a dar. Es decir, eso no va a ser un problema. Los problemas van a estar aquí, van a estar aquí y van a estar aquí. A estos supuestos conjuntamente, bueno, cuando estos supuestos se dan, se dice que epsilon sub t sigue un proceso de ruido blanco. ¿De acuerdo? Realmente son 4 supuestos los del ruido blanco. Normalidad, esperanza de epsilon igual a 0, varianza constante y no autocorrelación. Esos son los supuestos. Entonces, sabiendo que el primero, del que hemos hablado, el supuesto de no autocorrelación, es un supuesto que se va a cumplir siempre si uso datos de sección cruzada, por ese ni me voy a preocupar. ¿De acuerdo? Acordaos que no autocorrelación significa no dependencia del pasado, ¿no? Entonces, bueno, en este caso no ha lugar. El siguiente supuesto, el primer supuesto con el que empezamos siempre, es el supuesto de normalidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se investiga el supuesto de normalidad. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Nos vamos a views aquí y a la ecuación. Estamos en la ecuación y elegimos en View Residual Diagnostics, que esto es, y cogemos el histogram normality test. ¿Vale? Inmediatamente que vemos esto, pues nos damos cuenta, a ver, que yo no lo veo bien porque es que me he traído me he traído la funda de las gafas, pero no he traído las gafas. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué haríamos con esto? Hemos llevado a cabo, hemos construido un histograma, ¿vale? No. ¿Qué probabilidad? No. El porcentaje que eliges tú es el 5%, eso estaría por encima, entonces sería la normalidad. No te estás explicando bien. Vamos a ver, estoy contrastando, estoy investigando si existe normalidad o no en epsilon t, ¿vale? Bien. ¿Qué he construido? He construido un histograma de epsilon sub t gorro, no de epsilon sub t, de epsilon sub t gorro. ¿Por qué he construido un histograma de epsilon sub t gorro
y no un histograma de epsilon sub t? Porque epsilon sub t no son observables. Lo más cercano que tengo a epsilon sub t es epsilon sub t gorro. ¿Vale? Entonces, supongo que son parecidas. Y si epsilon sub t gorro sigue una distribución normal, entonces la epsilon sub t sin gorro probablemente también la siga. ¿Entendéis? Bien. Entonces, me construyo el histograma. ¿Cómo, a partir del histograma, investigo yo si hay normalidad o si esto se parece a una normal o no se parece a una distribución normal? El estadístico Harke-Vera. El estadístico Harke-Vera lo que hace es medir la distancia entre la asimetría que tiene este histograma y la asimetría típica de una normal. La kurtosis que tiene este histograma y la kurtosis de una normal. Y si difieren mucho alguno de los dos, entonces inmediatamente dice que no hay normalidad. Eso se resume en un valor que toma el Harke-Vera, 5,26, y se compara con el valor de una G cuadrado con 2 grados de libertad. Aquí lo que te está dando, esto que llaman probability aquí, es lo que se llama un p-valor, un p-value, un p-valor. Esto es lo que en los libros de estadística se llama p-valor. Si ese p-valor es superior al nivel de significación elegido, y eso es por donde ibas, si es superior al nivel de significación elegido, entonces no rechazo la hipótesis nula. Pero si es inferior al nivel de significación elegido, entonces rechazo la hipótesis nula. El nivel de significación elegido habitualmente es el 5%, es decir, tantos por 1 es 0,05. ¿Esto es superior a 0,05? Sí. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula de normalidad. ¿De acuerdo? Y entonces ahora no me tengo que preocupar por los valores extremos. Pero si, por ejemplo, hubiera elegido, en vez del 5% nivel de significación, hubiera elegido otro nivel de significación también de los estándar son el 5, el 1 y el 10. Por ejemplo, si elijo el 10, ¿qué tengo que hacer? No, tengo que rechazar la hipótesis nula. Tenemos que saber que la hipótesis nula del estadístico Harke-Vera es normalidad, porque podría haber sido no normalidad. ¿Entendéis? Y entonces estaría rechazando la hipótesis nula correspondiente. Dado que la hipótesis nula en el Harke-Vera es normalidad, yo aquí al 10% rechazo la normalidad. Y entonces voy a hacer lo que hicimos el otro día, es decir, bueno, mirad, yo creo que aquí hay una serie de valores extremos negativos, una serie de valores extremos negativos que pueden estar ocasionando esta falta ligera de normalidad. ¿Lo veis? ¿Sí o no? Es decir, tengo una especie de asimetría. Tengo más valores en el lado de la izquierda que en el lado de la derecha. En la cola, quiero decir. En la cola izquierda y la derecha. Vamos a ver dónde estarían esos valores. Entonces, cojo y me voy otra vez a View, ¿verdad? A la ecuación. Esto es la ecuación todavía. Me voy a View y le digo elijo Actual Fitted Residuals y la tabla. ¿Vale? Y voy viendo qué valor negativo hay enorme por aquí que me está fastidiando. Mirad. Es el valor 79. Un valor excesivamente negativo, ¿no? Hay otros valores también grandes, negativos, ¿no? Pero no tan grande como ese. Ese es el más grande, el 79. Pues lo que voy a hacer va a ser quitarle de la muestra. Y volver a calcular todo. Entonces me voy a Estimate y lo que hago es, utilizando el sample, la muestra, me quito el 70 y era el 79, ¿no? Pues digo, del 1 me coges del 1 al 78. Después el 79 no lo cojas. Coge del 80 hasta el 101. ¿De acuerdo? Con eso quito el 79, le voy a aceptar. Y ahora lo que hago es, otra vez, me vuelvo a calcular el histograma para ver si ahora, sin ese dato, ha cambiado algo. Me voy a View, elijo Residual Diagnostics, cojo histograma Normality Test y mirar qué es lo que pasa. Fijaos que ahora voy a ponerlo a ver.
¿Veis aquí el Harkevera? El Harkevera ahora es 2,98 y el p-valor es de 0,22, muy superior al 0,10. Por lo tanto, ahora sí que ya tengo normalidad, digamos, bastante más clara. Muy bien. Sigo con el paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Investigar qué? No. El paso siguiente a la normalidad es, pongo aquí el 79, era el valor raro, ¿no? El siguiente paso es ver si esto se puede suponer. La esperanza de epsilon es 0 para todo t. Eso, con lo único que no es compatible, es con haberse olvidado una variable importante fuera del modelo. ¿Vale? Si yo me olvido los metros cuadrados como variable explicativa y especifico un modelo sin los metros cuadrados como variable explicativa, yo ahí no puedo suponer, no estoy autorizado a suponer que la esperanza epsilon es 0. Bien, tú puedes pensar que eso va a pasar siempre. Va a haber variables importantes que dejes fuera. Desde luego, en este caso, en el caso de tu base de datos, absolutamente fijo que vas a dejar alguna variable fuera, porque los anuncios de Idealista no te vienen variables importantes, como puede ser, no sé, la distancia al centro, el número de, o sea, los autobuses que pasan, si hay línea de metro, no hay línea de metro, solo en algunos. ¿Entendéis? Hay variables que van a ser clave en esta historia. Si hay supermercados cerca, hay colegios, hay universidades, hay una serie de servicios, hospitales cerca. ¿Entendéis? Seguro que con esta base de datos eso no vais a poder suponer que la esperanza de epsilon es 0. Bueno, esto no nos va a frustrar, porque estamos aprendiendo. El asunto es que cuando uséis una base de datos de alguna de las agencias importantes inmobiliarias, esas agencias sí que tienen información acerca de todas las casas que han vendido, todas las casas que hay y, desde luego, cuando van a vender una casa, desde luego piden información acerca de todo. Otra cosa es el anuncio que te pongan, ¿no? Pero después tú les pides información, ¿cuánto se paga de IBI? ¿Cuánto se paga de comunidad? Y te lo van diciendo, porque tienen toda esa información. Esa información es relevante a la hora de establecer el precio de una casa. Nosotros no lograremos explicar, digamos, un gran porcentaje de la variabilidad de los precios de las casas, porque no tenemos todas esas variables y tenemos que conformarnos, ¿vale? Bien, dicho eso, tenemos que saber que este es nuestro punto débil. Nuestro punto débil es que no vamos a poder suponer que la esperanza de epsilon es igual a 0, ¿vale? Solamente tenemos una pequeña esperanza. La pequeña esperanza es la siguiente. Cuando la esperanza de epsilon no es 0, como probablemente en este caso pase, el problema es que la estimación por mínimos cuadrados de los betas del modelo es sesgada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no te puedes fiar de la magnitud de los coeficientes estimados. Tú vienes aquí, ves los coeficientes estimados, estos que están aquí, y tú simplemente tienes que pensar que esos coeficientes como aproximación a los verdaderos no es buena. ¿Entendéis el problema? Así que cuando veamos aquí metros cuadrados y esto es positivo y sea 0,04, a lo mejor el verdadero valor es 0,27. ¿Lo entendéis? No te puedes fiar de las estimaciones de esos coeficientes. Incluso el signo podría estar cambiado. Luego es un problema muy grave el tener que la esperanza de epsilon es distinta de 0. ¿Lo entendéis? Bien. Solo hay un caso en el que te puedes fiar de los coeficientes, aún teniendo ese problema. Es el caso en el que la variable importante que hayas omitido sea independiente
de las variables que tienes dentro. Imagínate que la variable que has omitido es la distancia al centro, ¿no? Bueno, pues a lo mejor la distancia al centro no tiene que ver nada con el número de baños que tenga la casa, o con el número de metros cuadrados que tenga la casa, o no tiene que ver con el número de habitaciones que tenga la casa, o si la casa tiene garaje o no tiene garaje. ¿Me comprendéis o no? Es decir, el hecho de que la casa esté lejos del centro no quiere decir que tenga más o menos habitaciones, no quiere decir que tenga más o menos baños, no quiere decir que tenga más o menos metros cuadrados, etc. ¿Entendido? Por lo tanto, si eso pasa, es el único caso en el que se puede demostrar que entonces el sesgo en las estimaciones es cero. Te puedes fiar de los coeficientes que te están dando. ¿Lo habéis entendido? Bueno, pues con esa esperanza, o con esa pequeña esperanza, ¿no? Es con la que vamos a trabajar. Efectivamente, habremos omitido algunas variables relevantes, pero voy a suponer que las variables relevantes que he omitido no tienen nada que ver, son independientes de las variables que he incluido dentro. Por lo tanto, voy a seguir. ¿Entendido? Es decir, verificar si la esperanza de epsilon es cero o no es cero, no es algo que se puede hacer como hemos hecho con la normalidad a través de un test. Es algo que tenemos que verificar lógicamente. ¿Entendido? Bien. Seguimos. Entonces, hemos hecho un razonamiento, hemos hecho una digresión acerca de la esperanza de epsilon y seguimos, ¿no? El siguiente supuesto es el supuesto de homocelasticidad. Este supuesto, que es esperanza de epsilon t al cuadrado es igual a sigma cuadrado para todo t. Este sigma cuadrado lo que quiere decir es que es una constante. Si yo hubiera querido poner que depende de t, hubiera puesto sigma cuadrado de t. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir es que, veis que no tiene un t aquí, ¿no? Eso quiere decir que es una constante para todo t. Los épsilon de cada una de las casas, el épsilon de mi casa, de la tuya, de la tuya, de la tuya, tiene la misma varianza. ¿Entendido? Eso se llama el supuesto de homocelasticidad. Bueno, esto es lo que generalmente falla, ¿eh? En datos de sección cruzada, igual que la normalidad. Pero se corrige, se soluciona exactamente igual que la normalidad. No igual, pero se corrige. ¿De acuerdo? Hay una solución técnica, digamos, a ese problema. Vamos a ver cómo se corrige, ¿no? ¿Os acordáis cómo era? Primero, pongo aquí los pasos, ¿no? Lo que vamos a hacer. En primero lo que voy a hacer va a ser, digamos, calcular los residuos. A estos residuos los voy a llamar en Nebius E hat. ¿De acuerdo? Como variable E hat. Después los voy a elevar al cuadrado. Y a esos los voy a llamar E hat 2. ¿De acuerdo? Después voy a coger los residuos estos al cuadrado y los voy a regresar con respecto a las variables, a sus cuadrados y a los productos cruzados, ¿vale? Mirad, gamma sub 1 más gamma sub 2 metros cuadrados, ¿no? Más gamma sub 3 metros cuadrados al cuadrado, ¿no? Más, así, todas, más u sub t. ¿Entendéis qué variables son, no? Pues las variables originales, sus cuadrados y todos los productos cruzados. Metros cuadrados con baños 1, metros cuadrados con baños 2, metros cuadrados con baños 3. ¿Eh? Y así, con todas. Es un follón. Dime. Los metros cuadrados con baños 1, con baños 2, a mí lo que me pasaba es que el modelo me decía que estaba repitiendo variables y no conecté. Mira, te voy a enseñar una forma ahora que con la que eso no te va a pasar. Te la da EBIUS. Lo puedes hacer con EBIUS sin ningún problema. Mira, no os he contado, os he hecho hacer las cosas un poco sin utilizar, digamos, toda la artillería que tiene EBIUS.
para que, sabiéndolo hacer, digamos, utilizando la cuenta de la vieja, después lo podéis hacer utilizando la artillería de views. Pero una vez lo tenéis que hacer de la manera que os he enseñado. Ahora os voy a enseñar otra forma más fácil de hacerlo. Y vais a decir, vaya hombre, podría haberlo dicho antes, ¿no? Pero no, así tenéis las dos. Mirad. Tenemos que llegar hasta esta ecuación. Esta es la ecuación, ¿cómo llamamos a esta ecuación? Modelo 2, ¿no? Esto era el modelo 2, o lo que llamamos, o lo que vamos a llamar ecuación 2 n views. La anterior, que está aquí arriba, ¿no? Era la EQ1. Esta de aquí es la EQ1, ¿no? La EQ1. Bueno, pues vamos a por la EQ2. Vamos a por la EQ2. Nos vamos a eViews. Y aquí lo que he dicho en primer lugar que iba a hacer era extraer los residuos. Entonces me voy a procedimientos y aquí en Make Residual Series lo cojo y aquí es donde la llamo EHAT. EHAT, a esos residuos, ¿vale? Que son los epsilon gorro. Y ya los tengo aquí. Los tengo aquí, bueno, pues ni los miro. Los dejo ahí puestos. Y ahora lo que voy a hacer es elevar esos residuos al cuadrado. Lo cojo generar y digo EHAT 2. EHAT 2 que va a ser igual a EHAT elevado al cuadrado, ya sabéis, circunflejo 2. ¿Vale? Y ya tengo el EHAT 2 aquí. Estos son los EHAT 2. Y ahora tendría que especificar el modelo 2, ¿verdad? Que es el EHAT 2 con todas las variables. Pero fijaos, hago lo siguiente. Me voy aquí, a la ecuación 1. A la ecuación 1. Me voy a View y selecciono Residual Diagnostics. ¿Vale? Residual Diagnostics. Y mirad aquí abajo lo que hay. Heterocedasticity Test. Esto es lo que queremos, un test de heterocelasticidad. Y hay varios tests, pero a mí el que quiero es el de White, el que hemos aprendido es a usar el de White. Y además le digo que me use los cross terms, los términos cruzados. No solo los cuadrados, sino los términos cruzados. Todos. ¿Vale? Y le doy a OK. Bueno, pues ya me lo ha hecho el test. Mirad. Es una regresión de los residuos al cuadrado y estas son todas las variables que ha usado. Mirad. Aquí están todas. Vamos a mirar algunas de ellas. Sí, se puede hacer así, pero la corrección no la tiene automatizada. Y si no tiene la corrección automatizada, necesitas el U-gorro para generarte la desviación típica y después dividir por S todo el modelo. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, pero de una manera un poco más rápida. Si tienes valores insuficientes, quiere decir que no tienes datos suficientes para todas las variables explicativas que has metido. ¿Eso es lo que te está saliendo o qué? ¿Cuántos datos tienes? Tantos no puedes quitar. Tantos no puedes quitar. No puedes quitar los extremos, porque sí. No, solo tienes que quitar el mínimo número de extremos para que te dé la normalidad, ¿entiendes? Es decir, vas quitando de uno en uno. Coges, quitas el más grande y miras el test de Harke-Vera. Quitas el siguiente más grande y miras el test. Y cuando el test de Harke-Vera te haya dado ya que tienes normalidad, ahí paras. Pero no puedes quitar 30 datos. Si te da el principio, no quitas ninguno. Dejas de quitar. Dejas de quitar. Es que si quitas 30, es como si tuvieras dos poblaciones. Una población y otra población.
la población de los 30 y de los 70. Tú, obviamente, no quieres eso, vamos, no quieres eso. Has distinguido dos poblaciones, una de valores grandes y otra de valores más o menos pequeños, pero es que en una población normal hay valores grandes y valores pequeños. De hecho, hay un 5% de valores grandes que se salen de las dos desviaciones típicas. ¿Entiendes? Estás sesgando la muestra. Ya no deja de ser una muestra aleatoria. ¿Vale? Pero bueno, la instrucción es: quita valores extremos de uno en uno, empezando por el más grande. Y en el momento en que te dé normalidad, paras de quitar valores. Y esos son los valores con los que trabajas, como he hecho yo aquí. ¿De acuerdo? Mirad. Esta es la ecuación, esto que tengo aquí es la ecuación 3. Perdón, la ecuación 2. Esto que tengo aquí es la ecuación 2. Lo que pasa es que esa ecuación 2, de esa ecuación 2 yo no puedo extraer los residuos, que es algo que voy a necesitar. De aquí, de esta ecuación 2, lo único que puedo hacer es ver si tengo heterocedasticidad o no. ¿Vale? ¿Entendido? Y además, tengo aquí todas las variables que las puedo copiar y pegar, Todas las variables que tengo que usar en la ecuación 2. Mira, yo cojo, copio, le digo que ok, y ahora me hago una ecuación 2. Mirad, atended. Objeto, nuevo objeto, y aquí cojo y digo ecuación 2. EQ2. No, esta es la 2. Voy a repetir la 2. Entonces, cojo y pego aquí. Da igual que estén en fila. Lo que tengo que poner es la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? E hat 2. ¿No? Los residuos al cuadrado. E hat 2. E hat 2. Mirad. Si yo le doy aquí, bueno, aquí tengo que poner del 1 al 78 y después del 80, ¿no? Al 101, ¿no? Le doy a aceptar. Mirad. Esto que tengo aquí es la ecuación 2. Mirad qué hay aquí. Mirad, 0, 12, 0, 2, 79. 12, 0, 2, 79. ¿Veis que es la misma? Menos 0,48, menos 0,48. Vea, tal. Todas estas variables que hay aquí son las variables originales, sus cuadrados y todos los productos cruzados. Y aquí Evius ya se ha preocupado por si hay alguna que se repite, quitarla. Por ejemplo, mirad. Baños 2 al cuadrado. ¿Cómo que baños 2 al cuadrado? Baños 2 es igual a baños 2 al cuadrado. Pero veis que baños 2 sola no está. Solo está baños 2 al cuadrado. Ya te ha quitado una de ellas. Te quita automáticamente las variables que no deben de estar en la ecuación, con lo cual es muy conveniente. Utilizas la versión rápida para ver si tienes o no heterocedasticidad, copias las variables explicativas que ha cogido Evius y te creas una ecuación nueva, ¿tú? Que es la misma. Mirad, aquí Evius te está diciendo, este es el F-statistic. Mirad, ¿cuánto vale el F-statistic? 2,32, ¿no? Mirad este de aquí abajo. 2,32. Es el mismo. Es decir, la hipótesis que se llama de significatividad global en el modelo 2 es justamente la hipótesis de homocedasticidad. Si aceptas esa hipótesis, aceptas homocedasticidad. Y si la rechazas, rechazas homocedasticidad. Aquí, con este p-valor, ¿qué estamos diciendo? ¿Aceptamos o rechazamos? No estáis conmigo aquí, ¿eh? No estáis conmigo. Tenéis que estar porque es la tercera vez que oís esto, o que vais a oír esto. Y esta vez seguro ya que se os queda. Vamos a ver. Pregunta.
Esto es el test de homocedasticidad, ¿vale? ¿Lo acepto o lo rechazo? ¿Por qué? ¿Qué es menor que 0,05? La probabilidad, pero ¿a qué probabilidad está mirando? ¿Cuál es la probabilidad que estás viendo? Del F-Statistic. ¿Y cuánto vale? 1,604, ¿vale? Bien. Rechazo homocedasticidad. ¿Entendéis? En ese momento ya necesito el U-hat, el U-gorro. Mirad, me voy aquí. Me voy aquí. Dime. En mi caso, estos, o sea, sí se cumple, o sea, no rechazo la hipótesis, el modelo que hemos estimado antes y que el primer modelo, y de ahí. Podrías contrastar hipótesis ahí, sí. Sí, pero no quiero que hagas eso. No quiero que hagas eso. Eso es lo que se debería hacer, ¿vale? Pero como estamos en clase, lo que quiero es que corrijas independientemente de si te da homocedasticidad o no. ¿Vale? ¿De acuerdo? Mirad, porque lo que te va a salir habitualmente en cualquier otro estudio que hagas va a ser heterocedasticidad. Y quiero estar seguro de que sabes corregirla. No que has tenido la suerte que no te ha salido y no tienes que corregirla. ¿Vale? Quiero que la corrijas. Entonces, ¿cómo se corrige? Para corregirla necesito los residuos de este modelo, del modelo 2. Necesito U sub T gorro. Por eso he generado la ecuación 2. Porque necesito U sub T gorro. ¿Para qué? Pues porque sigma gorro al cuadrado de T, dado que tengo heterocedasticidad, le tengo que poner un T aquí, ¿verdad? Esto va a ser igual a epsilon T gorro al cuadrado menos U sub T gorro. ¿Vale? Y a partir de aquí yo voy a necesitar sigma de T. Y sigma de T es por lo que voy a dividir el modelo 1. Es decir, voy a generar el modelo 3. Y el modelo 3 es un modelo que es así. Logaritmo del precio, pero dividido por sigma gorro de T. Igual a beta sub 1 por 1 partido por sigma gorro de T. Más beta sub 2 por baños 1 sub T partido por sigma gorro de T. Y así sucesivamente hasta epsilon sub T partido por sigma gorro de T. ¿De acuerdo? Este es el modelo 3, que el otro día lo que hicimos es a este sigma cuadrado gorro lo llamábamos S2. Y esto era igual a E hat 2 menos U hat. Y después construíamos S como raíz cuadrada del valor absoluto de S2. ¿Os acordáis de esto? Es decir, que esto que tenéis aquí abajo, esto es lo que el otro día llamábamos S de T. ¿Entendido? ¿Sí o no? ¿Vale? Bueno, pues veis que necesito para construir S de T, para construir el modelo 3, necesito esto de aquí abajo, el denominador este. Pero para conseguir el denominador, que es esto de aquí, necesito este U hat. Este U hat para restárselo a este E hat 2 y construir la S2, que es la que me va a permitir pasar a la S. ¿Entendido? Entonces, me voy a EBIUS. Mirad, me voy a EBIUS. Y esto es la ecuación 1. Esto todavía sigue siendo la ecuación 1. Esto es la ecuación 1. Y esto es la ecuación 2. La ecuación 2 ya estimada, ¿verdad? Entonces, de aquí cojo y me voy a procedimientos y me cojo Make Residual Series y esto es lo que llamo U hat. Los residuos del modelo 2 los llamo U hat, ¿vale? Le doy a OK y ya tengo los residuos del modelo 2 extraídos de la ecuación.
¿Sí? Y ahora cojo y me construyo la variable S2. S2. ¿Y cuál es esa variable? Es igual a la E hat 2 menos la variable U hat. ¿Sí o no? Mirad, aquí no le pongo los valores del sample, porque el E hat 2, ya los ha quitado. Y entonces, al restar U hat, bueno, pues no los va, no, los va a considerar esto, ¿no? Vamos a ver. Tengo aquí, ¿dónde está el S2? Mira, el S2. Este es el S2. Fijaos el S2. Mirad, aquí hay un valor negativo, ¿lo veis? Y algún otro por aquí. Y algún otro. Hay muy poquitos valores negativos. Realmente, fijaos aquí. Fijaos, el sigma cuadrado esto es una varianza. No podría tener ningún valor negativo. ¿Sí? Es la estimación de una varianza. Pero es una estimación sui generis, porque se calcula como la diferencia entre esto y esto. Y no hay ninguna restricción por la que el E hat 2 tenga que ser mayor siempre que el U hat. De hecho, no pasa. Esto es la crítica, o esto es digamos, el punto débil del test de White, o de la corrección de White, que es la que estamos viendo. Hay distintos métodos de, digamos, de corregir o de solucionar este punto débil del test de White. Pero nosotros vamos a ir por uno fácil, sencillo, que es el que os apunté el otro día, ¿no? Es decir, bueno, si a partir de S2 tengo que sacar una raíz cuadrada S2 y hay valores negativos, no voy a poder hacerlo, ¿no? Pues entonces lo que hago es tomo valor absoluto de S2 antes de sacar la raíz cuadrada. Y la desviación típica o la estimación de la desviación típica es la que corresponde, es la raíz cuadrada del valor absoluto de S2. ¿Sí o no? ¿Entendéis esto, no? Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es, ya tengo S2 aquí, pues ahora me construyo S. Y S va a ser igual a ABS de S2, el valor absoluto de S2, pero elevado a 0.5, ¿no? Que es la raíz cuadrada. ¿Vale? ¿Lo vemos? ¿Está claro? Le doy a qué y ya tengo S. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué me tocaría hacer? Mirad, ahora me iría a una ecuación 3, ¿no? Bueno, primero cogería la ecuación 1. Cogería la ecuación 1. Estimate. Cogería esto y lo copiaría. Copio. Lo tendría en el portapapeles para copiarlo, ¿no? Y construiría el modelo 3. EQ3. ¿Cómo? He copiado las variables para no tener que escribirlas otra vez, pero podía escribirlas otra vez. ¿Vale? Os estoy enseñando un poco atajos. Y ahora aquí las pegaría. ¿Vale? ¿Y ahora qué haría aquí? Dividiría todo por S, ¿no? Cogería y haría esto, mirad. Divido por S. El término constante no lo puedo dividir por S, tengo que poner 1 dividido por S, ¿vale? Después, BA1 dividido por S. BA2 dividido por S. HB1 dividido por S. HB2 dividido por S. HB3 dividido por S. M2 dividido por S. PAL dividido por S. PAB dividido por S. T dividido por S. Y G dividido por S. ¿Estamos?
aquí, bueno, no hace falta tampoco porque ese ya no tiene los valores extremos, el 79, y lo va a tener, pero bueno, no lo voy a tocar siquiera, fijaos, porque sé que lo voy a aceptar. PA es PAL, ¿no? Tengo puesto PA y es PAL, ¿no? Planta alta, ¿no? Planta alta. Aceptar. ¿Por qué lo estás copiando? Cuando lo copias pasa eso. Hay que escribirlo. PAL partido por SLA, es que al escribir dividido por S, en vez de poner la barra al final de la L, la he puesto antes de la L. Y entonces me ha cogido SL. Ahora está bien. Ya está bien. ¿Vale? ¿Veis esto? Esto es la ecuación 3. La voy a dejar aquí. Mira, ya voy a coger la ecuación 1. En esta ecuación 3, es donde puedo contrastar hipótesis, y lo vamos a hacer ahora, en un rato. Pero para llegar a la ecuación 3, no hace falta hacer lo que he hecho. Puedes ir a la ecuación 3 directamente. Mirad, coges la ecuación 1. ¿Vale? Y en estimate, aquí pone options. ¿Vale? Cogéis options. Y aquí donde pone weights, ponderaciones, cogéis y decís standard deviation. Y aquí ponéis la desviación típica, que es S, que es la que hemos calculado, S. Y si le dais a aceptar, lo que veis es que tenéis el mismo modelo aquí que aquí. Mirad, 13,26,52,1, 13,26,52,1, menos 0,6, menos 0,6. ¿De acuerdo? Vaya, que no necesitáis escribir los nombres de las variables y dividirlo por S, aunque esa es la opción más segura siempre. ¿Vale? Más segura porque si hay alguna equivocación lo vas a ver ahí. Aquí te da una información técnica que no te da esto. Pero, por ejemplo, yo sé que Evius comete errores en algún momento. Mirad, aquí. Mirad, todos estos valores de aquí están mal calculados. Están mal calculados, pues mira el R cuadrado, 0,95. ¿Y aquí cuánto me da el R cuadrado? 0,99. Mirar, la media de la variable dependiente es 79,04. Mientras que aquí la media de la variable dependiente es 0,30 o 9,30. Eso teóricamente debería ser la media de la variable dependiente log P partido por S. Log P partido por S. Bueno, pues log P partido por S tiene realmente la media es 79,04. Esta que saca aquí no sabemos de dónde sale. ¿Entendéis? Pues para la segunda parte, buena pregunta. Para esta parte de aquí, que esto sí que está bien calculado. Mirad, esto dice unweighted statistic. Son los estadísticos asociados a la variable no ponderada. Ponderada quiere decir dividida por S o multiplicada por 1 partido por S. ¿Vale? Mirad, 0,77 es el R cuadrado que sale de... Es un R cuadrado muy parecido a la ecuación 1. Vamos a coger la ecuación 1. Ah, no, está. Bueno, 0,77, luego cogemos la ecuación 1. ¿Acordado? Bueno, voy a hacer un freeze de esto. Para tenerlo. Esto es lo que nos ha salido con el atajo. ¿Vale? Y ahora voy a irme a mínimos cuadrados ordinarios puros y duros, sin ponderar. Sin ponderar. Mínimos cuadrados ponderados, weighted least squares, es lo que llamamos mínimos cuadrados generalizados también. ¿Vale? Mirad, esta ecuación que tengo aquí es la ecuación 1, estimada por mínimos cuadrados ordinarios tal cual. Y estos son los coeficientes que he obtenido. Sin embargo, esta que tenemos aquí, y estos coeficientes, son los obtenidos por mínimos cuadrados ponderados.
o mínimos cuadrados generalizados, haciendo todo esto de la S. ¿Seguís o no? Bien. Son dos métodos distintos de estimación. Dos métodos distintos de estimación. Los dos consistentes. Es decir, te puedes fiar de la magnitud de los coeficientes en los dos métodos. Van a ser incluso parecidos, pero el estimador por mínimos cuadrados generalizados o ponderados, ese es más preciso, es más eficiente. Es decir, de los dos, el mejor es el de la izquierda, este de aquí, el de la ecuación 3. ¿Vale? Luego tú debes de elegir como coeficientes estimados los coeficientes estimados de la ecuación 3. ¿Vale? Bueno, si coges esos coeficientes y los metes aquí dentro y haces las multiplicaciones, te salen unos nuevos residuos, te sale un nuevo R cuadrado. El R cuadrado este que se calcula aquí 0,78 es con estos coeficientes. Pero si en vez de estos coeficientes metierais estos otros, el R cuadrado que obtendríais sería 0,7738. Ese es el R cuadrado que te dice qué porcentaje has explicado finalmente de la variabilidad del logaritmo de los precios. Es un poco lioso, pero no es difícil. Mirad. Esto de aquí son los coeficientes estimados de forma ineficiente, por mínimos cuadrados ordinarios. Esos coeficientes, al multiplicarlos por estas variables, dan lugar a este R cuadrado, 0,78. Uno podría pensar que entonces lo que he logrado explicar con estas variables de la variabilidad de esto, del logaritmo de los precios, es el 78%. No. Estos son los coeficientes realmente bien estimados. Cuando esos coeficientes, en vez de estar aquí, los meto aquí, el R cuadrado que hubiera salido sería 0,77. Eso es. Para eso sirve esto. No para gran cosa, pero sí que te da una medida un poco más exacta de la capacidad explicativa de tus variables. ¿Entendido? Entonces, hacemos lo siguiente. Ya que tenemos el modelo 3, no vamos a usar el atajo, sino que vamos a ir directamente. Voy a cerrar esto. Voy a ir al modelo 3 directamente. Este es el modelo 1. Voy a ir al modelo 3. Lo tengo aquí, ¿no? Y aquí es donde voy a empezar a contrastar hipótesis. Vamos a ver, fijaos. ¿El garaje es una variable relevante? No es una variable relevante porque su p-valor es 0,44, ¿no? Pues entonces lo que voy a hacer va a ser quitarlo. No, en el 1 no puedes hacerlo. Precisamente construyes el 3 para poder hacer esto que estoy haciendo aquí ahora. ¿Entendéis? En el 1 no estás autorizado a hacerlo porque tienes heterocedasticidad. Y el p-valor que tú calculas no es válido. Es engañoso. ¿Entiendes? Entonces, ahora quito el GS. Y le doy a aceptar. ¿Puedo quitar alguna más? Mirad este p-valor. Quito la planta alta, ¿no? La planta alta. ¿Voy a quitarla? No. Tienes que ir quitando de uno en uno. Esos p-valores con los que trabajas son p-valores que te están diciendo, mira, el modelo este que tienes es peor que el modelo que tendrías quitando esa variable. Solo esa variable. Entonces vas y lo haces. Pero los dos p-valores juntos no te están diciendo, cada uno de ellos te está diciendo cómo sería el modelo si quitaras ese, pero solo ese, no 2 o 3. ¿Vale? Con lo que ahora lo que quito es la planta alta. ¿Dónde está la planta alta? Lo veo. Aquí, planta alta.
Quito más. Trastero. Note ese, el trastero. Porque estas variables de aquí pueden tener el significado que tengan. No sabemos ni siquiera el significado. Lo que sí sabemos es que los coeficientes de este lado son iguales que los del modelo 1. ¿Entendido? El coeficiente del trastero es este. Y este se puede quitar. Luego voy a quitar el coeficiente del trastero. Y como veis, los p-valores ahora ya son todos muy pequeñitos. Con lo que me está diciendo que todas las variables que dejo ahí, perdón, todos los coeficientes que están ahí son estadísticamente distintos de 0. Y cada uno de esos coeficientes está multiplicando a unas variables que no tengo ni idea de qué son. Bueno, esos coeficientes son de utilidad porque sé que son los mismos que los que multiplican a las variables del modelo 1. ¿Vale? Entonces me voy al modelo 1. Está aquí. El modelo 1. Mirad. Y entonces le voy a quitar al modelo 1, le voy a quitar las variables que he quitado al modelo 3, ¿no? Que son el garaje, ¿verdad? El trastero y la planta alta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo? No, lo voy a quitar, pero por otros motivos, ¿vale? Os lo voy a explicar ahora. Los quito. Digo aceptar, ¿no? Entonces, digamos que estos coeficientes de aquí, en el modelo 1, esos coeficientes de ahí, bueno, son parecidos a estos de aquí, si os fijáis. Son parecidos, pero son coeficientes estimados de una manera más ineficiente que los del modelo 3. Los betas del modelo 1 son betas estimados, perdón, los betas estimados en el modelo 1 son estimadores de los betas, pero estimadores más ineficientes, menos precisos. ¿Vale? Entonces, yo lo que he hecho ha sido esto mismo para comparar, para que veáis lo parecidos que son unos y otros. ¿Veis? Donde se diferencian es aquí. Mirad, este tiene un p-valor de 0,67 cuando realmente su verdadero p-valor es 0,03. Aquí, si hubiéramos hecho esto aquí, hubiéramos quitado, ¿verdad? Y hubiéramos quitado una variable relevante. Y al quitar una variable relevante, ¿qué pasa? Que va la épsilon. La épsilon deja de tener esperanza 0 y hay sesgos. Por eso no se puede hacer contrastes en el modelo 1 cuando tienes heterocedasticidad, porque los p-valores y los estadísticos de contraste están siendo mal calculados. Bueno, mal calculados, no se distribuyen de la forma habitual. ¿Entendido? Vale. Bueno, pues mirad. Si me fijo en el modelo 1, ¿qué porcentaje de la varianza habría explicado? El 0,78, ¿no? El 78%, ¿sí? Pues ahora me voy aquí, al modelo 1, ¿verdad? Este es el modelo 1 y este es el modelo 3. A partir del modelo 3 yo no sé cuál es el porcentaje de la varianza del logaritmo de los precios que he logrado explicar con las variables explicativas. Pero lo voy a calcular. Mirad, me voy al modelo 1 y aquí en Estimate me voy a Options, me voy a Standard Deviation y aquí le pongo la S. Le doy a aceptar y en la tabla de Unweighted Statistic me sale el porcentaje que realmente estoy explicando con las variables explicativas. Estoy explicando un 77%, no un 78%, un 77%. Esto es muy parecido a lo que salía en un principio, ¿os acordáis? ¿Sí? La diferencia entre lo que salía en un principio y ahora es que he quitado variables no significativas o no relevantes. Antes no había depurado el modelo de las variables irrelevantes. ¿Entendéis? Siempre voy a querer depurar el modelo de las variables irrelevantes. ¿Por qué? Porque cuando depuro el modelo de las variables irrelevantes,
los coeficientes estimados que dejo ahí, esos están estimados de una manera más precisa que si dejo dentro las variables irrelevantes. Puedo estimar los coeficientes de las variables relevantes, los puedo estimar de dos formas. O bien incluyendo en el modelo variables relevantes y irrelevantes, o solo las relevantes. Prefiero usar solo las relevantes, porque haciéndolo así, los coeficientes que estimo están estimados de una manera más precisa. ¿Entendido? Ahora vamos a interpretarlos. ¿De acuerdo? Que es lo último que tendréis que hacer en el ejercicio. Y hablar ya de lo que obtenéis, ¿no? Bueno, hablar de lo que obtenéis y también ser capaces de, si alguien viene con una casa y os dice, oiga, ¿qué puedo pedir por esta casa? Vosotros tenéis que ser capaces de sacar las características de la casa, meterlas en vuestro modelo, y el modelo os va a dar un logaritmo del precio estimado para esa casa. Va a decir que la casa tiene un logaritmo del precio de 3,27. Pues E elevado a 3,27 es el precio de la casa. ¿Entendido? ¿Sí o no? Bueno, pues vamos a ir con los coeficientes. ¿Vale? ¿Qué quiere decir este 13,32? ¿Esto es lo que os falla o qué? Sí, que ¿qué es el 13,32? Ese 13,32 es el mismo que no, era el valor esperado de quién, del logaritmo del precio de qué tipo de casa. ¿Cuántos vatios tiene? ¿Más de? Más de 2. Baños, más de 2. ¿Qué más? Habitaciones, más de 3. Habitaciones, más de 3. ¿Metros cuadrados cuántos? Metros cuadrados 0. Metros cuadrados 0. ¿Y qué? ¿Habitante qué planta? ¿En qué planta está? No, alta tiene que ser 0. Luego está en planta media o en planta baja. Las dos variables omitidas aquí, ¿cuáles son? En cuanto a planta, habíamos omitido la planta media, pero después la planta baja, su coeficiente no era significativo. Luego planta baja y planta media valen lo mismo. Desde luego esa casa, cuyo logaritmo de precio esperado es este, esa casa no está en una planta alta. Puedo poner no planta alta. Puede estar en una planta media o una planta baja, pero no está en planta alta. Claro, esto es 13,33. Luego E elevado a 13,33, esto es el valor esperado del precio de esa casa. Es una casa que tiene 0 metros cuadrados. Con más de 3 habitaciones. ¿Entendéis? Esto no puede ser. ¿Vale? No puede ser. Digamos que E elevado a beta 1, ¿cuánto tendría que valer? ¿Cuánto pagaréis por esa casa? Poner el sentido común, hombre. ¿Cuánto pagaréis por una casa de 0 metros cuadrados? 0, ¿no? Luego, ¿cuánto tendría que ser beta 1? Logaritmo de 1, 0, ¿no? ¿Vale? Pues beta 1 tendría que ser 1, ¿no? No, perdón.
E elevado a beta 1, o sea, o sea, esto es lo que tendría que ser. Este 13 es lo que tendría que ser 1. No, perdón, ese 13 no. Esto tendría que ser, a ver, el logaritmo del precio. El precio tendría que ser 0, luego el logaritmo no se puede aplicar al precio 0. No, este valor, el beta 1, este beta 1 no tiene ningún significado, no tiene ninguna interpretación lógica. ¿Vale? No tiene ninguna interpretación lógica. El precio de la casa tendría que ser 0, ¿no? Y por lo tanto, ese tipo de casa no estaría contemplada en nunca hubiéramos podido tener una casa de ese estilo porque el logaritmo de ese precio no hubiéramos podido aplicar el logaritmo de precio, ¿no? El logaritmo de 0. Este es un caso en el que el término constante es un término que no tiene una interpretación lógica. Tampoco tendría que ser 0. Tampoco tendría que ser 0. Ese coeficiente. Lo dejamos ahí simplemente para no obligar a que la ecuación tenga que pasar por el origen. Le damos libertad, que tome el valor que quiera tomar. El coeficiente de menos 0,74. De las habitaciones Baños. de las casas con un baño tienen un precio un 74% menor que las casas con más de 2 baños. Eso es. Y las casas con 2 baños tienen un precio un 32,7% inferior a las casas con más de 3 baños, con más de 2 baños, ¿no? Las habitaciones. Habitación 1, habitación 2, habitación 3. La casa de una habitación vale más que una casa de más de 3 habitaciones. A igualdad de metros cuadrados. ¿Vale? Una casa de 2 habitaciones vale más que una casa de más de 2 habitaciones a igualdad de metros cuadrados. Y una casa de 3 habitaciones vale un 30,8% más que una casa de más de 3 habitaciones a igualdad de metros cuadrados. ¿De acuerdo? Supone que si tienes unos metros cuadrados, 100, y metes 10 habitaciones ahí, esa casa vale menos que si metes 2 o metes 3 habitaciones. Lo cual parece lógico, ¿no? Tanta compartimentación, eso es propio a lo mejor de un piso de estudiantes o de un piso hostal, ¿no? Y utiliza todas las estancias como habitación. Los metros cuadrados, 0,004. Bueno, por cada metro cuadrado adicional, el precio de la casa aumenta un 0,4%. ¿Vale? Y por último, la planta baja. Una planta baja vale un 9% menos que una planta alta o una planta media, lo cual también es lógico. Aquí los signos de los coeficientes parece que van en el mismo sentido que
el sentido común. ¿Ok? Dime. Lo que me dé un paro en el baño de pero si no puedo quitar una de las dos, que me queda, lo comparo. Cuando tú quitas uno, ese uno es que tiene el mismo coeficiente que el que habías quitado al principio. ¿Vale? De tal manera que te da igual. Cuando tú aquí hemos quitado la planta baja y la planta media, quiere decir que la planta media y la planta alta, la planta media y la planta alta que hemos quitado, esos pisos valen lo mismo. Valen lo mismo. El que vale menos es este, porque tiene un signo negativo. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Casi dados los problemas de interpretación del beta 1, el precio por metro cuadrado, como variable explicativa, podría ser una opción alternativa. Vamos a intentar hacerlo de una manera rápida. En vez de explicar el precio de las casas, explicar el precio por metro cuadrado de una casa. ¿De qué depende el precio por metro cuadrado de una casa? Que quizás sea más interesante, porque al fin y al cabo, el tamaño de la casa, eso es algo que vamos a saber, ¿no? Como característica. Y le vamos a poder aplicar el precio por metro cuadrado correspondiente, ¿no? Para darle el valor. Bien, pues voy a construir la variable. Lo primero que voy a construir es la variable precio por metro cuadrado, que lo voy a llamar PM2. ¿Vale? PM2 que va a ser igual a P precio por metro cuadrado, que son que va a ser los metros, vamos a ver, el precio dividido por M2, ¿no? Precio dividido por M2. Ok. Si tomo logaritmos en precio por M2, fijaos, ¿cómo va a ser la ecuación? Mirad, si yo cojo aquí y en estimate el logaritmo de precio, divido aquí por M2, ya lo tengo, ¿no? La ecuación 1, ¿sí o no? Logaritmo del precio por M2, partido por M2, ¿no? Tengo la constante, tengo los baños, la importancia de los baños. Un momento, ¿no? En estimate, aquí tengo que quitarle la opción esta de la standard deviation, que no está bien, ¿vale? Precio por metro cuadrado. Fijaos, hay un coeficiente aquí, no, lo estoy viendo un poco sobre la marcha, aunque mira este coeficiente, ¿no? Es el coeficiente de metro. ¿Cómo lo interpretaríais ese coeficiente?
¿Cómo interpretaréis este coeficiente? El asociado a los metros cuadrados. ¿Qué sentido tiene meter los metros cuadrados en la explicación del precio por metro cuadrado? Primero, ¿esta variable es una variable continua? Sí, ¿no? Y el metro cuadrado también es una variable continua. Por lo tanto, este coeficiente es lo que va a variar el logaritmo del precio por metro cuadrado al variar el metro cuadrado en una unidad, ¿no? ¿Sí o no? Este coeficiente multiplicado por 100 sería 0,035. ¿Veis? Este coeficiente multiplicado por 100 sería un porcentaje. Y sería el porcentaje en el que se incrementaría el precio por metro cuadrado al aumentar el metro cuadrado de una casa en una unidad. Es decir, que este coeficiente positivo lo que te está diciendo es que cuanto más grande sea la casa, más se paga por metro cuadrado, ¿verdad que sí? Eso es contraintuitivo, ¿no? O por lo menos es algo que yo no esperaría. Yo lo que esperaría es que cuanto más grande sea la casa, menos se paga por metro cuadrado. Sí, la casa vale 4 millones de euros, pero tiene 2.000 metros cuadrados. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y eso es lo que pasa habitualmente. El precio de los apartamentos es bastante más alto por metro cuadrado que el de una casa de 400 metros. Un apartamento de 50, 60 metros, el metro cuadrado se paga a 8.000 euros o 9.000 euros, mientras que en el mismo barrio, una casa de 300 metros a lo mejor se está pagando a 600 o a 500. ¿Lo entendéis? Son cosas que uno va pensando conforme va especificando el modelo. ¿De acuerdo? Y cuando tiene una primera estimación, dice, uy, aquí hay algo que me choca, es este coeficiente. Pero esto es ya sentido común, no es o conocimiento un poco del problema que quiero tratar y unos a priori que uno tiene desde el principio. Digo, bueno, por ejemplo, esto nos extrañaba al principio, ¿verdad? Lo de los coeficientes positivos aquí en las habitaciones, ¿no? Deberían de ser, uno al principio dice, bueno, tiene que ser negativo, cuanto más habitaciones tengas, más debería valer la casa. Pero claro, no, si hay unos metros cuadrados fijos. ¿De acuerdo? Cuando los metros cuadrados son fijos, el meter demasiadas habitaciones en un momento determinado te perjudica al precio. ¿Vale? Bueno, pues, la verdad es que tampoco creo que tenga tanto interés. Pensaba que podría ser. Pero bueno, en cualquier caso, tendríamos que seguir los mismos pasos que hemos seguido con el caso anterior. ¿Qué tendríamos que hacer a continuación? Con la ecuación. Ya tenemos la ecuación 1. ¿Qué tendríamos que hacer a partir de aquí? Generar residuos. Vamos a llamar a estos residuos un momento. Generar residuos no. Todavía no. ¿Qué hemos hecho antes de generar residuos? Espera un momento que voy a guardar esto. Espera un momento. Ok. A ver. ¿Cuál es el primer paso que hemos hecho? Vamos a repetirlo. Si es que el test de normalidad. Nos vamos a View, Residual Diagnostics. Nos vamos a View,
Residual Diagnostics, Histogram Normality Test. Bueno, pues aquí realmente tenemos normalidad, pero es que, esperar un momento, a ver, es que todavía lo tengo con la antigua muestra. 1.101 ahora. Me voy a Residual Diagnostic, Histogram Normality Test. ¿Qué tengo? Tengo normalidad aquí, ¿no? 0.18. Ya no tengo el valor extremo en este caso. Luego sigo. No tengo que corregir normalidad, pues por normalidad pues sigo para adelante. Perfecto. La esperanza de epsilon será más o menos la misma, ¿no? En este sentido, el mismo razonamiento. Ahora estoy tratando de explicar el precio por metro cuadrado. El precio por metro cuadrado, obviamente la distancia al centro y todas estas cosas de las que hemos hablado antes aplican también. Heterocelasticidad, ¿no? Vamos a ir por la vía rápida. Vamos a ver, hacemos un test de heterocelasticidad, nos vamos aquí a Residual Diagnostics, cogemos Heterocelasticity Test, cogemos el test de White, le incluimos los términos cruzados, le damos OK, ¿y qué nos dice el p-valor? 0,0368. ¿Qué tengo heterocelasticidad? Tengo que corregir heterocelasticidad, ¿no? Por lo tanto, lo que hago es construirme el modelo 3. ¿Vale? Pero fijaos que el modelo 3 va a tener todas estas variables. Copio, y me voy al modelo 3. No, el modelo 3 no, el modelo 2, perdón. El modelo 2. Si no te deja copiar, tienes que ir metiéndolas una a una. No te deja copiar y la versión barata esa que tienes del test, ¿no? Es lo que tiene. Y pego. ¿Vale? Y aquí le pongo... Le tengo que poner los residuos. Perdonad. Vamos a ver. La ecuación 1. Procedimientos, los residuos, Make Residual Series. Estos son los que llamo ahora EHAT. Y ahora lo que voy a hacer es generar... A ver, por favor, lo dejamos ya si queréis. Yo estoy más cansado que vosotros. EHAT 2 igual a EHAT al cuadrado. Y ahora lo que hago es en la ecuación 2, aquí lo que le pongo es el EHAT 2. EHAT 2, la constante y todo lo demás. Y entonces aquí es donde me sale... Aquí sale algo raro. A ver. Voy a coger la ecuación 1 otra vez. Ecuación 1. Estimate. Ninguno. Bien. Logaritmo metro cuadrado. Ah, pero es que me faltan aquí un montón de variables. Ya estoy muy cansado. Me falta el garaje, me falta el trastero. Que son las que he quitado antes. Quería ahorrarme tiempo y la he fastidiado. O sea, era planta alta, garaje y trastero. Estas son las que me faltaban. Planta alta, garaje y trastero. Fijaos la capacidad explicativa ahora de este modelo, ¿eh? Ahora estoy tratando de explicar el precio por metro cuadrado y tengo un 19%, no un 70 y tantos. Es bastante más difícil explicar el precio por metro cuadrado que el precio de la casa.
Procedimiento, make residual series, EHAT. Ya tengo el EHAT aquí. Y ahora voy a hacer el EHAT al cuadrado. EHAT 2 igual a EHAT elevado al cuadrado. Ok, y ahora es donde aquí lo que hago es el test de heterocelasticidad. Cojo el white, los productos cruzados, digo ok, y aquí está. Con un p-valor muy pequeño, tengo heterocelasticidad. Y entonces ahora cojo todos estos valores, copio y me voy a la ecuación 2. En la ecuación 2 pego y como variable a explicar pongo EHAT 2. Le doy a aceptar, no, estimate del 1 al 101. Le doy a aceptar y lo que tengo es un p-valor pequeño. Es decir, que rechazo la homocelasticidad. A partir de aquí lo que tendría que hacer es calcularme los residuos, que serían los UHAT estos, ¿no? Procedimientos, make residual series, y estos son los que llamo UHAT. Le digo que sí, que lo sustituya y ya tengo el UHAT. Y ahora lo que tengo que hacer es generarme S2. S2, que es igual a EHAT 2 menos UHAT. Ya tengo el S2 y ahora me genero el S. S, que es igual a ABS de S2 elevado a 0.5. Ya tengo la S y ahora me voy a la ecuación 1. Me voy a la ecuación 1 a estimar. Cojo opciones. Aquí cojo desviación típica. Aquí pongo la S. Y ya tengo el modelo estimado por mínimos cuadrados generalizados. Y aquí empiezo a quitar variables. ¿Qué variables quito? Pues quito baños 1, ¿no? Baños 1. También quito planta alta, ¿no? Planta alta, pero ya no puedo quitar más, porque esta de planta baja es un 6, ¿no? Aquí el trastero y el garaje sí que cuentan para los metros cuadrados, ¿sí o no? Pero aún así tampoco logro explicar gran cosa, ¿no? Tampoco logro explicar gran cosa porque, como hemos visto antes en la ecuación 1, mirad, en la ecuación 1 pues explico un 11%, ¿no? Nada más de los metros cuadrados. El precio por metro cuadrado es bastante más difícil de explicar que el precio. Vamos a dejarlo aquí. Esto es, digamos, hasta donde tenéis que llegar, no al precio por metro cuadrado, pero ver lo vuestro. Yo creo que con esto voy a dejar de grabar ya, dejar de compartir. Cuando está lista, creo que tarda un rato. Voy a finalizar ya la esta.